están? Bienvenidos a una nueva edición de Informe Diario. Mi nombre es Carla Chocano. A continuación, revisemos los titulares del programa de hoy. El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva fue el único líder de un país democrático en el desfile militar de Moscú, alineándose con el jefe autoritario y alejando a su país de Estados Unidos y Europa. Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera que la dictadura de Nicolás Maduro aplica prácticas de terrorismo de Estado con el objetivo de sembrar el miedo y silenciar a la oposición. La Unión Europea anunció su respaldo político a la creación de un tribunal para juzgar los crímenes de guerra ruso. Ucrania denunció que Rusia violó más de 700 veces el alto al fuego que el propio Vladimir Putin había ordenado unilateralmente. Vamos ahora con la información. El apagón eléctrico del 28 de abril, el más grave en la historia reciente de Europa, dejó al descubierto una falla estructural crítica, el retraso en la modernización de las redes eléctricas. Aunque la generación renovable crece a gran velocidad, las infraestructuras obsoletas amenazan con frenar la transición energética y generar nuevas crisis de suministro en el continente. El mayor apagón eléctrico en la historia moderna de Europa, ocurrido el pasado 28 de abril, ha sido un severo llamado de atención sobre uno de los puntos más frágiles de la transición energética del continente, el retraso crítico en la modernización de sus redes eléctricas. Según un análisis de Oil Price basado en datos de la Comisión Europea y la Agencia Internacional de Energía, la Unión Europea necesitará hasta 2.6 billones de dólares en inversiones para que sus redes soporten el crecimiento de la energía eólica y solar. Aunque la capacidad renovable alcanzó cifras récord con más de 800 gigawatts esperando conexión, las infraestructuras eléctricas siguen siendo en gran parte del siglo pasado. La red eléctrica española colapsó parcialmente ese lunes, desconectándose del sistema europeo y dejando sin luz a millones de personas en España, Portugal y parte de Francia. El incidente no fue producto de falta de generación, sino de una red incapaz de gestionar el flujo creciente de energías intermitentes. La situación es insostenible. Si no se actualizan las redes de transmisión y distribución, la expansión renovable no solo se estancará, sino que generará mayor inestabilidad. Según el informe, más del 40% de las líneas de distribución en la Unión Europea tienen más de 40 años y el déficit de inversión ya está impactando la volatilidad de precios eléctricos y la seguridad del suministro. La Comisión Europea lanzó su plan Grids the Missing Link, reconociendo que sin redes modernas y flexibles no habrá verdadera transición energética ni soberanía industrial. Y por su parte, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sorprendió al mundo al asistir al desfile militar del Día de la Victoria en Moscú junto a Vladimir Putin, siendo el único líder de una gran democracia en hacerlo. Su decisión marca un giro significativo en la política exterior brasileña, alejándose del eje tradicional con Estados Unidos y Europa en plena tensión global. El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva se convirtió este viernes en el único líder de una gran democracia que acompañó a Vladimir Putin en el desfile militar por el Día de la Victoria en Moscú, en un momento en el que el mundo se redefine entre aliados de Occidente y los que se acercan al bloque China-Rusia. La decisión de Lula de asistir al evento envía un mensaje claro. Brasil, bajo su liderazgo, se aparta del alineamiento tradicional con Estados Unidos y Europa. El gesto no es simbólico. A diferencia de la mayoría de democracias consolidadas, cuyos líderes han evitado respaldar públicamente a un presidente acusado de crímenes de guerra, Lula ha optado por estrechar lazos con Moscú en plena guerra de agresión contra Ucrania. Su presencia, junto a figuras como Xi Jinping, Nicolás Maduro o Miguel Díaz-Canel, no solo incomoda a sus socios occidentales, sino que debilita la posición de neutralidad que Brasil intenta sostener formalmente en el conflicto. En términos regionales, el viaje de Lula a Rusia y luego a China consolida su apuesta por un bloque latinoamericano más distante de la estrategia común occidental para frenar el avance autoritario global, en un contexto donde Donald Trump lidera una nueva era de presión comercial, alianzas militares y defensa del orden internacional. La postura de Lula puede aislar aún más a Sudamérica de las decisiones clave sobre el futuro de la democracia y la seguridad global.
La gran incógnita es si Brasil terminará pagando un costo geopolítico por este distanciamiento. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció en un informe la represión sistemática de la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, señalando terrorismo de Estado, ejecuciones, torturas y detenciones arbitrarias. También alerta sobre ataques a la prensa y condiciones inhumanas en el sistema penitenciario. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó un informe sobre la situación en Venezuela que denuncia con contundencia la naturaleza represiva de la dictadura de Nicolás Maduro. El documento, de más de 100 páginas, revela una maquinaria de Estado utilizada para perseguir, torturar y asesinar a quienes se oponen al poder. Según la CIDH, el régimen chavista aplicó prácticas de terrorismo de Estado, con el objetivo de sembrar el miedo, silenciar a la disidencia y garantizar la permanencia ilegítima de Maduro en el poder. El informe documenta ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y un patrón sistemático de represión, especialmente en el contexto de las fraudulentas elecciones presidenciales de julio del 2024. La comisión acusa directamente al SEBIN, la DGCIM y a grupos paramilitares conocidos como colectivos de ejecutar estas violaciones. Incluso se señala al propio Maduro por incitar al miedo con amenazas públicas de guerra civil y represalias. Tras las protestas por el fraude electoral, el régimen respondió con violencia. Al menos 16 personas murieron por disparos en el cuello, tórax o cabeza, muchas de ellas a manos de fuerzas estatales. Los medios de comunicación también fueron blanco de la represión. En el 2024 se multiplicaron las detenciones de periodistas, los cierres de medios y las expulsiones de corresponsales internacionales. Sobre el sistema penitenciario, el informe describe condiciones inhumanas, corrupción, hacinamiento y una dualidad carcelaria que mantiene a decenas de miles de personas privadas de libertad en condiciones degradantes. Y ahora les contamos que en el programa En Contexto de TV Libertad, el analista político de la firma Politics, César Báez, remarcó que no era la voluntad del dictador venezolano Nicolás Maduro que los ciudadanos opositores asilados en la Embajada Argentina en Caracas salieran de Venezuela. Báez agregó que esta acción es un paso muy grande para la oposición porque significa pasar de la narrativa a la acción. Bueno, primero sigue siendo, o hay que subrayar de que esta no es la primera operación de rescate o extracción de este tipo que ocurre en Venezuela en el contexto de presos políticos o personas altamente vigiladas por el chavismo. Tenemos dos antecedentes puntuales, los casos de Leopoldo López en su momento, con lo que ocurrió el 30 de abril, de Iván Simonovic, también otro importante preso político que escapó de Venezuela. En circunstancias similares es posible establecer contacto, repito, con cuadros medios y bajos dentro de la estructura represiva del régimen, dentro del ejército y sobre todo las fuerzas de inteligencia. Y eso pues para el régimen significa un gran problema, primero de confianza, porque necesitan entender a lo interno pues, qué fue lo que falló, que partes de su sistema represivo no funcionaron, no era la voluntad del régimen, no era la voluntad de Maduro de que estas personas salieran de Venezuela. Para ellos era muy lucrativo mantenerlos en esa situación de hostigamiento en la embajada, era una gran presión que ejercían contra María Corina Machado, igualmente contra, por ejemplo, la madre de María Corina Machado. Entonces, a lo interno, pues primero para la oposición significa un paso importante de si nosotros no solamente hablamos de la legitimidad de que ganamos una elección, de que tenemos un presidente legítimo como lo es Edmundo González, sino que también tenemos capacidad de actuar dentro de Venezuela, que hay otros gobiernos interesados en llevar a cabo operaciones de este tipo dentro de Venezuela, y para la sociedad venezolana, pues eso es un paso muy grande, repito, de pasar de la narrativa a la acción. En el programa En Contexto de TV Libertad, Juan David García, director académico de Libertank, criticó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por dividir a la ciudadanía en base a clase social y raza. García alertó sobre la radicalización de Petro y sus actitudes peligrosas, recordando sus vínculos con grupos terroristas y su historial violento. Petro está en plan electoral, está en plan de dividir, no está asumiendo una actitud de un jefe de Estado que lo que debe buscar es la unidad,
el consenso general sobre unos temas generales, sobre lo fundamental. No, él está dividiendo a la sociedad por razones de clase social, por razones raciales y cuestiones así que no ha sido muy tradicional eso en Colombia, pues sí ha existido, pero siempre ha sido algo menor. Entonces él está removiendo esos odios para fracturar, para fraccionar, para dividir y entonces hay un peligro de que vaya a... Ahí hay dos escenarios, o se va a ir hacia un posible golpe de Estado o autogolpe, porque además ha purgado mucho a la fuerza pública, y ahí entonces en ese caso no sabemos qué podría suceder, si podría ser un escenario tipo Pedro Castillo como en Perú, o si logra su cometido, que sería muy difícil, pero sería esa posibilidad. O que se está radicalizando para tener una buena apoyo electoral y desde el gobierno lograr negociar para que un candidato suyo llegue a la presidencia en el 2026 y tener cierta impunidad y cierta protección política pues para el próximo periodo, que no necesariamente sea alguien de su entraña, pero sí alguien con el que él negocie políticamente, pero que él salga del poder. Entonces tenemos, digamos, esos escenarios, pero todo es desde una perspectiva bastante peligrosa, porque a este señor hay que tenerlo digamos, tomárselo en serio, no solo pensar que amenaza mucho, que también en los sectores políticos dicen que no hay que tomárselo tan en serio, que es simples amenazas, pero yo pienso que también hay que estar preparados para lo peor, porque es un personaje con antecedentes pues muy violentos de grupos terroristas y demás. Es momento de separarnos por unos instantes. Regresamos con más en esta edición de Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Estamos de regreso en Informe Diario. La Unión Europea anunció su apoyo a un tribunal especial para juzgar la agresión rusa contra Ucrania, en coincidencia con la celebración del Día de la Victoria en Moscú. Esta iniciativa busca frenar la impunidad de regímenes autoritarios. La Unión Europea anunció en Leópolis su respaldo político final a la creación de un tribunal especial para juzgar el crimen de agresión cometido por Rusia contra Ucrania. El anuncio, liderado por la jefa de la diplomacia europea Kaja Kallas, se da mientras Vladimir Putin celebraba en Moscú el aniversario 80 de la victoria soviética en la Segunda Guerra Mundial, acompañado por Xi Jinping y Lula da Silva, dos líderes que han evitado condenar abiertamente la invasión rusa. El comisario europeo de justicia, Michael McGrath, subrayó que se trata de un momento decisivo para la justicia y el orden internacional, y que el objetivo es sentar las bases de la rendición de cuentas y frenar la impunidad de regímenes autoritarios. La iniciativa busca complementar las acciones de la Corte Penal Internacional con un enfoque específico sobre el crimen de agresión, algo que requiere un marco legal especial. El anuncio coincidió con otra revelación sensible. Los servicios de inteligencia ucranianos desmantelaron una red de espionaje operada por agentes húngaros en Transcarpatia. Los espías, presuntamente vinculados a la inteligencia militar de Budapest, habrían estado recopilando información sobre las defensas locales y el clima social. Dos exmilitares fueron detenidos y enfrentan cadena perpetua por traición. El hecho aumenta la sospecha sobre la cercanía del gobierno de Víctor Orbán con Moscú en plena guerra. Todo esto se produce mientras Donald Trump mantiene contactos con Kiev, incluyendo una llamada reciente con Volodymyr Zelensky, quien reiteró su disposición a una tregua de 30 días si Rusia muestra voluntad real de negociar. Ucrania denunció que Rusia violó más de 700 veces el alto al fuego que el propio Vladimir Putin había ordenado unilateralmente. La supuesta tregua de 3 días coincidía con las celebraciones del aniversario número 80 del fin de la Segunda Guerra Mundial. Pero en lugar de respetarla, Moscú bombardeó nuevamente zonas civiles en la región de Sumy. Durante la noche, la aviación táctica enemiga lanzó bombas aéreas guiadas en la región de Sumy, informó la Fuerza Aérea Ucraniana.
Una de las bombas impactó en un área residencial cercana a Vilopilia, según confirmaron los servicios de emergencia. Para el gobierno de Kiev, la iniciativa rusa no fue más que una maniobra propagandística. Como era de esperar, el alto al fuego del desfile de Putin resulta ser una farsa, declaró el ministro ucraniano de Asuntos Exteriores, Andriy Sybiha. Andriy Kovalenko, jefe del Centro de Lucha contra la Desinformación, agregó que las fuerzas rusas violaron sistemáticamente la tregua al atacar la región de Sumy. Ucrania nunca aceptó esta propuesta y en cambio ha propuesto un alto al fuego real de 30 días. El presidente Volodymyr Zelensky reiteró esta oferta, advirtiendo que el silencio del Kremlin confirma su falta de voluntad para negociar. Y en otras noticias, el gobierno de Alemania negó este jueves que el canciller Friedrich Merz haya invocado una cláusula especial de la Unión Europea para declarar un estado de emergencia nacional por motivos migratorios. La aclaración se produjo luego de que el diario Die Welt afirmara que Berlín planeaba activar el artículo 72 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que permite a los Estados miembros suspender ciertas normativas comunitarias en casos de amenaza grave al orden público. El canciller no está declarando un estado de emergencia, aseguró Stefan Cornelius, portavoz del gobierno. Frente a las crecientes especulaciones, según el artículo, dicha medida permitiría aplicar el derecho nacional de forma inmediata en el control fronterizo, limitando incluso el derecho de asilo, lo que representaría un cambio drástico en la política migratoria alemana y europea. Aunque la medida fue oficialmente descartada, el nuevo Ejecutivo sí ha iniciado un endurecimiento de la política fronteriza. El ministro del Exterior, Alexander Dobrindt, anunció esta semana el refuerzo de los controles en todas las fronteras del país y un aumento en las devoluciones inmediatas de inmigrantes irregulares, especialmente aquellos que provienen de países considerados seguros dentro de la Unión Europea. El canciller Merz enfrenta así una creciente presión política por la migración irregular, al ser esta una de las principales preocupaciones de la población alemana. Cumplimos con una breve pausa comercial, volvemos enseguida con lo último. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Contamos que la reciente elección del Papa León XIV, de origen estadounidense y nacionalizado peruano, ha sido interpretada por el ex canciller Francisco Tudela como un hecho de gran carga simbólica. En su análisis destaca el papel del nuevo pontífice en Perú y su perfil conciliador, que podría marcar un camino de unidad en una iglesia dividida por tensiones internas y desafíos globales. En su más reciente análisis en el programa Geopolítica, el ex canciller de Perú, Francisco Tudela, interpretó la elección del Papa León XIV como un gesto cargado de significado político y espiritual. El nuevo pontífice de origen estadounidense y nacionalizado peruano rompe con la tradición europea del Vaticano y marca, según Tudela, una continuidad en la periferización de la Iglesia iniciada por el Papa Francisco. León XIV, antes conocido como el cardenal Robert Prevost, fue obispo de Chiclayo durante casi 4 décadas y desempeñó un papel clave en la curia romana en los últimos años. Su elección fue relativamente rápida, 4 votaciones en solo 2 días. Para Tudela, este detalle indica un consenso amplio en medio de una iglesia tensionada entre corrientes conservadoras, progresistas y tradicionalistas. El nombre adoptado no es casual. Tudela recuerda que León XIII, pontífice a finales del siglo XIX, propuso una tercera vía frente al conflicto entre el socialismo y el liberalismo. Al retomar ese legado, León XIV parece ofrecer una hoja de ruta para sanar una iglesia polarizada, marcada por debates sobre sinodalidad, liturgia, bendiciones a parejas LGTB y escándalos de abuso. El mensaje inaugural del nuevo Papa incluyó un llamado a la paz, tanto entre las naciones como al interior de la iglesia, y destacó el papel misionero de los laicos.
En un contexto de pérdida masiva de fieles en Europa y Estados Unidos, Tudela concluye que León XIV deberá recuperar la confianza de los creyentes sin romper la unidad doctrinal del catolicismo. Hemos llegado al final en esta edición de Informe Diario. Para más novedades pueden escanear el código QR que aparece ahora en sus pantallas. Estamos en www.grupotvl.com. Nos pueden seguir también en Twitch como TVLESP. Nos escuchan en Spotify como TVL en español y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube TVL en español, donde podrán ver y seguir nuestra señal en vivo. Hasta una próxima edición. Permiso.